Ya tengo más de 90 años. He vivido una vida tan larga. Aún recuerdo vívidamente mi infancia, y sin embargo, ya estoy en mis 90. Ahora, me gustaría contar la historia de mi vida, el camino sinuoso que he recorrido. Debería dejar algo atrás, ¿no es así? Cuando nací en la provincia de Hamgyong del Norte, Corea ya estaba bajo ocupación japonesa. Todos estaban pasando por tiempos difíciles. Era demasiado joven para entenderlo entonces, pero una vez que ingresé a la escuela primaria, comencé a experimentar parte de ese sufrimiento por mí mismo. El gobierno solo entregaba un par de zapatos por año, así que teníamos que atesorarlos. Pero a los estudiantes japoneses en mi escuela se les daban zapatos sin límite. Incluso de niña, podía ver la injusticia, y eso me enojaba. Una vez, un niño japonés molestó a mi segundo hermano mayor, que estaba en sexto grado y siempre tenía la nariz mocosa. Mi hermano lo golpeó, y el niño japonés no pudo vengarse de él, así que me esperó a mí solo una estudiante de primer grado después de la escuela para desquitarse. En el momento en que lo vi, corrí a casa tan rápido como pude, pero en mi prisa, uno de mis preciados zapatos se deslizó. Él lo recogió y lo arrojó a una de las jarras de agua hirviendo colocadas fuera de cada casa. Odiaba a los japoneses por cosas como esa. Incluso en aquel entonces, vivíamos en el extremo norte de la provincia de Hamgyong del Norte, cerca de la mina de carbón de Aoji. Los inviernos eran intensamente fríos. Incluso con guantes gruesos, mis manos se congelaban durante la caminata de 1 hora a la escuela. A lo largo del camino, la gente encendía hogueras y colocaba piedras calientes encima para que los transeúntes las llevaran. Cuando recogía una, colocaba una piedra fría en su lugar. Los coreanos siempre han tenido un espíritu de cuidado por los demás. Incluso en aquel entonces, un día de invierno, me estaba calentando cerca de la estufa del aula, con los otros niños. Algunos chicos estaban jugando bruscamente y me empujaron hacia la estufa. Accidentalmente puse mis manos sobre ella, y cuando las retiré, mis palmas ya estaban ampolladas y blancas por las quemaduras. El maestro no tenía nada para el tratamiento, así que llamaron a mi segundo hermano para que me llevara a casa. Él era un buen estudiante y odiaba faltar a clase, más de lo que le importaba mi lesión. Caminaba delante, haciendo pucheros, diciéndome que me apurara. Yo tenía demasiado dolor para seguirle el ritmo, y solo entonces se volvió, me cargó en su espalda y me llevó a casa. Más tarde, se convirtió en el hermano que más cuidó de mí. En casa, mi madre aplicó pasta de soja a mis quemaduras. Ese era el remedio popular en ese momento. Ahora dicen que no se debe hacer eso, ¿verdad? Para cuando ingresé al segundo grado, mi hermano fue a una escuela secundaria en Seúl. Mi hermano mayor ya estudiaba allí. Durante las vacaciones escolares, ambos hermanos venían a casa, y a menudo visitábamos a parientes con nuestra madre. Vivíamos en una ciudad, pero nuestros parientes estaban en el campo. Mi madre era la tercera de muchos hermanos. Recuerdo que la tía mayor me regañó por usar una falda corta en el frío y me cosió unos pantalones acolchados gruesos. Allí mismo en su máquina de coser, eran tan gruesos que apenas podía caminar con ellos, pero mostraba cuánto nos amaban. Después de la guerra de Corea, creo que esos parientes permanecieron en el norte. A menudo me pregunto qué le sucedió. Había una amiga de mi edad en el vecindario donde vivía. Éramos muy cercanas. Su padre era taiwanés, así que ella era mestiza y realmente era muy bonita. ¿Cómo éramos tan buenas amigas? Su padre siempre me traía los mismos regalos que le traía a ella cada vez que regresaba de sus viajes de negocios. Era inteligente y una excelente oradora. Más tarde, escuché que fue a Japón para participar en un concurso de oratoria, e incluso ganó un premio. También supe que se reencontró allí con su padre, del que había estado separada. No sé dónde está ahora ni qué estará haciendo, pero aún la extraño. También tenía una hermana unos 10 años mayor que yo. Mi madre no la envió a la escuela, sino que la preparó para el matrimonio a través de la formación en el hogar. Se casó joven mediante un arreglo con una familia acomodada. Lloré en su boda, insistiendo en que quería dormir a su lado esa noche. No entendía que ahora tenía que dormir con su esposo. Sus suegros incluían a una mujer jorobada y a un hombre mudo, los hermanos menores de su esposo. Al principio me asusté, pero me trataron con tanta amabilidad. Mi hermana fue a casa de sus suegros completamente preparada para dirigir un hogar, pero la trataron como a una reina.
así que tenía poco que hacer, hasta que fuimos al sur. En tercer grado, Corea fue liberada del dominio japonés. Mi padre se fue primero a Seúl, y más tarde mi madre. Mis dos hermanos y yo lo seguimos en tren. Mi hermana quería venir con nosotros, y su esposo estuvo de acuerdo, aunque su familia se quedó en el norte. Recuerdo vívidamente la procesión, un carro de bueyes cargado con pertenencias, mi hermana y su bebé sentados encima, y sus suegros caminando al lado. Finalmente nos establecimos en Honno, Seúl, y me transferí a una escuela cercana, como estudiante de tercer grado. Al principio, luché con el dialecto de Seúl, y me burlaban por mi acento del norte. Odiaba ir a la escuela. Un día incluso le dije a mi padre que no iría más, pero él me animó suavemente a seguir yendo. En la escuela, no tenía amigos y me mantenía al margen, pero luego llegó una oportunidad. Durante el recreo, las niñas jugaban a saltar la cuerda en dos equipos. Un día, necesitaban una jugadora extra, así que alguien me pidió que me uniera. Resultó que era muy buena en eso, y después de eso, todos me querían en su equipo. Comencé a hacer amigos y poco a poco adopté el acento de Seúl. En la clase de educación física, corríamos carreras de 50 metros. Descubrí que era más rápida que la mayoría, y el maestro de educación física me invitó a unirme al equipo de atletismo. No era solo correr, también nos enseñaban voleibol, baloncesto y balonmano, lo llaman song en coreano, ¿verdad? Desde joven, aprendí casi todos los deportes. Como atleta, tampoco tenía que hacer tareas de limpieza después de la escuela. Eventualmente ingresé a una escuela secundaria de 6 años. Creo que fui aceptada como talento deportivo, porque nunca me interesó mucho estudiar. Continué entrenando en atletismo, especialmente amando las carreras de relevos. Hasta el día de hoy, siempre veo eventos de atletismo en la televisión. Creo que mi mamá inspiró ese interés. A menudo me llevaba a lugares como el estadio deportivo para ver competencias. Me pregunto si alguna vez fue atleta ella misma, tal vez porque yo era la única hija que quedaba en casa. Me llevaba a todas partes. Nuestra escuela estaba cerca de la Universidad de Corea, y entrenábamos en su campo. Mi segundo hermano, que estudiaba allí, a veces nos observaba desde las gradas. Todos los entrenadores eran sus amigos, así que nunca me regañaban severamente. Tenía una amiga cercana en el equipo, cuyo padre era médico, también nuestro médico escolar. Cuando teníamos que vacunarnos, él venía y las administraba. Odiaba las inyecciones y siempre intentaba esconderme al final de la fila, pero él me conocía y simplemente se reía, diciendo: «Oye, traviesa, ven aquí». No sé por qué actuaba así cuando sabía que de todos modos, me pondrían la inyección. Tal vez porque era el padre de mi amiga y me sentía demasiado cómoda con él. Jaja. Si deseas que continúe con la traducción de las siguientes partes, o necesitas adaptaciones específicas, como un estilo más literario o formal, estaré encantado de ayudarte.